Acompaña Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP, Eduardo Andere, investigador visitante del Colegio de Boston, analista en políticas públicas y educación. Gracias, Alma. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Alma, faltan 10 meses para que termine esta administración federal, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En materia educativa, ¿cuál será el sello de este gobierno al término de esta administración, de este sexenio, Alma? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludos a Eduardo. Bueno, yo creo que, en mi opinión, el tema más importante de esta administración fue lo que sucedió con la pandemia y la desatención que hubo respecto a el rezago, el abandono y todo lo que se ha podido reportar, que desde ahí tenemos un primer problema. No hubo un balance nacional que nos pudiera indicar qué pasó con la pandemia, cuáles fueron sus efectos. Yo creo que eso lo vamos a seguir viendo. Entonces, si pensamos en todos los distintos niveles y en los distintos tipos de afectaciones, porque estamos hablando de afectaciones en el aprendizaje, pero también afectaciones en el plano socioemocional, en las condiciones de trabajo, en cómo fueron moviéndose en los distintos ciclos educativos los estudiantes afectados y qué está pasando. Me parece que desafortunadamente ese va a ser el sello, la respuesta que hubo tan insuficiente, el poco apoyo que hubo para poder continuar con las clases en las escuelas públicas del país y la falta de diagnóstico realmente que tenemos frente a eso. Todo lo otro sí, también tendríamos que analizarlo, ¿no? ¿Qué propuso el gobierno en materia educativa? ¿Cuál fue su propuesta, que llegó muy a destiempo? Pero me parece que, en mi opinión, ahí tendría que centrarse en el tema. Sí, la problemática de la pandemia, Eduardo Andere, opaca la nueva escuela mexicana, esta propuesta de política educativa de esta administración federal que se proyectó, de que se impulsó en esta administración la nueva escuela mexicana y los nuevos libros de texto gratuitos. Yo creo que la nueva escuela mexicana se opaca a sí misma. Yo creo que la nueva escuela mexicana nace con muchos problemas, tanto de definición como de aplicación, y la pandemia lo que hace es que aumenta cualquier problema que tengas o hayas tenido en materia de educación, crece con la pandemia, pero ya teníamos esos problemas y se acentuaron, digamos, con las acciones tomadas después de la pandemia, que tienen que ver con el nuevo modelo curricular que se presenta, digamos, públicamente en febrero del 22, recién estábamos saliendo de la pandemia, se aprueba a partir de agosto de este año y crea una profunda división en la comunidad educativa y pedagógica al colocar, digamos, una propuesta curricular que la mayor parte de los académicos e independientes, por así llamarlos, se han opuesto. Entonces, la nueva escuela mexicana yo creo que se opaca y ha recibido mucha más atención desde el punto de vista de la mercadotecnia, de que estamos viviendo una nueva escuela o un nuevo modelo educativo o algo completamente diferente que resuelve los problemas del pasado, cuando en realidad yo creo que tanto el modelo como la reducción en el gasto, como los temas que apuntaba Alma, seguramente aumentarán los problemas educativos, tanto en rezago. Sí, como en Alma Maldonado, sí. Sí, Alma, una de las primeras decisiones en materia de política educativa en este país fue echar abajo la reforma educativa de Peña Nieto, que para algunos maestros se trataba de una reforma de carácter laboral, no educativa. Esta
esta decisión del gobierno al principio de la administración del presidente López Obrador ayudó en la calidad educativa, ayudó a los profesores a echar abajo la reforma educativa de Peña? Mira, esto es una respuesta que vamos a tener la próxima semana, me parece. Por lo menos vamos a tener un buen indicador, que es cuando se van a presentar los resultados de la prueba PISA. Y ahí veremos si avanzamos, si retrocedimos o cómo quedamos. Ya algunas personas como Eduardo han anticipado qué podríamos esperar de los resultados de prueba PISA. La verdad es que no somos muy optimistas, ¿no? Respecto a qué pasó, pero sí me parece que hay que recalcar que este gobierno no tenía una propuesta educativa, excepto derribar la anterior reforma, ¿no? Eso era realmente su propuesta. Conforme pasó el tiempo, fueron planteando esta idea, ¿no? Ya señaló Eduardo, con tantos problemas de la nueva escuela mexicana, como se le hace llamar, o la mal llamada nueva escuela mexicana, pero esto viene muy, muy posterior a tanto al impacto de la pandemia como ya a final del gobierno, que es exactamente lo mismo que pasó con la reforma de Peña. El último año se dan a conocer los nuevos libros de texto de la reforma que impulsaron en aquel sexenio. Ahora estamos en lo mismo, unos nuevos libros muy cuestionados que pasaron por delante la legalidad. Hay que decirlo claramente, no se dieron a conocer primero los planes y programas como está estipulado en la ley, presentan unos libros mal hechos, con muchos errores, no son pocos los errores, y esto hay que decirlo porque parece que el tema ya se acabó, pero al contrario, el tema está empezando, porque esos libros son con los que están trabajando los maestros y las maestras hoy. Entonces, todo esto está acarreando una serie de problemas y dificultades ya en el aula, que hay que ver cómo va bajando esta supuesta reforma en las distintas aulas, y creo que ahí es donde tendríamos que poner atención y notar todos los problemas que están surgiendo con las contradicciones y confusiones que está presentando este supuesto nuevo modelo. Sí, Alma, ¿la última prueba PISA cuándo fue? La última prueba, es que se suspendió, ahí te lo puede decir Eduardo, pero, o sea, tendría que haberse dado a conocer el año pasado. Sí, Eduardo, ¿cuándo fue la última prueba PISA? Estaba programada para el 2021, siguiendo las rondas de cada 3 años desde que empezó en el año 2000, pero precisamente por la pandemia se pospuso al 2022 y se darán a conocer los resultados el próximo martes en la mañana. Entonces, la última prueba PISA, para contestar directamente tu pregunta, el 2022. En 2022. El 2022. El año pasado. ¿Y antes del 2022, cuándo fue? 2018. Y antes del 2018, 2000. Y antes del 2018, 2015, y así te vas cada 3 años, hasta el año 2000, donde empezó la prueba. En todos los casos, desde que se aplica la prueba PISA, México ha estado en el último lugar de los países miembros de la OECD. Ahora estamos quizás empatados o en penúltimo lugar, porque acaban de ingresar Costa Rica y Colombia. Sobre todo con Colombia, probablemente nos gane el último lugar. No tanto porque mejore México, no, los puntos, sino porque Colombia está ligeramente abajo de México. Pero bueno, de cualquier manera, muy probablemente estemos igual o peor que en el 2018, derivado de la pandemia. ¿Y será un parámetro válido para medir a este gobierno en materia educativa la prueba PISA si se levantó pasada la pandemia? Bueno, es el único parámetro que tenemos desde que desaparece el INEE en el 2019. Realmente lo único que nos permite construir una historia hilvanada de los resultados de aprendizaje o el desempeño académico de los jóvenes entre 15 y 16 años de edad es la prueba PISA. Por eso la estamos esperando con
con ansiedad académica, digamos, porque nos va a permitir ver por primera vez qué está sucediendo. Sí tenemos otros indicios, digamos, ¿no? de la prueba diagnóstica que se realizó por la institución que sustituyó al INE, que es la prueba diagnóstica de Mejora Edu, y que desafortunadamente los resultados no son para nada halagüeños. Tenemos porcentajes muy elevados de bajo nivel de desempeño, sobre todo en matemáticas, en casi todos los niveles escolares. Entonces sí tenemos algunos índices, algunos indicadores, pero lo que realmente nos va a permitir, digamos, construir o seguir una historia de 20 años es lo que vamos a conocer el próximo martes. Entonces el próximo martes se va a conocer la prueba PISA. ¿En qué disciplinas, Eduardo Ander? ¿En qué materias? ¿Qué materias mide la prueba PISA? Se va a dar a conocer en 3 áreas, que son las 3 áreas con las que siempre se presenta la prueba: lectura, matemáticas y ciencia, con concentración. En esta ronda le toca la concentración especial a matemáticas. Será muy interesante saber lo que está sucediendo en matemáticas, sobre todo a la luz de los cambios curriculares que ahora propone la nueva escuela mexicana. Sí. ¿Qué grados escolares serán medidos o fueron medidos? Se mide, no se mide por grado escolar, a diferencia de casi todas las pruebas de evaluación educativa, tanto nacionales como internacionales. PISA no mide grados, mide edad. La prueba se aplica a jóvenes entre 15 y 16 años de edad, que en el caso de México, en alrededor de un 65% están en primero de preparatoria o primero de educación media superior. Entonces, digamos, la próxima semana están midiendo lo que los jóvenes saben al término de la educación básica o principio de la educación media superior. Sí, entonces la próxima semana vamos a tener los resultados de la prueba PISA. Es un muy buen indicador porque además es una prueba que presentaron o que se aplicaron en 81 países o regiones o administraciones, ¿no? Si cuentas, por ejemplo, Hong Kong como una administración, 81, y creo que se aplicó a alrededor de 661,000 estudiantes. Entonces vamos a tener en el mundo, vamos a tener un muy buen indicador de cuál es el pulso de la educación en el mundo, o el mapa de la educación en el mundo, y cómo se ubica México. Como bien lo decía Alma, y lo han dicho otras personas, y yo también lo he publicado en el blog de Nexos, no se esperan buenos resultados ni para México ni el resto de Latinoamérica. Quizá para los países más avanzados sigan más o menos en los mismos niveles que venían antes, porque no cerraron tanto tiempo las escuelas. Pero toda Latinoamérica cerró por alrededor de 70 semanas las escuelas. Entonces ese es uno de los indicadores que tenemos que nos permiten predecir que las cosas no van a estar muy bien. Sí. Alma, ¿a las autoridades mexicanas actuales les interesa el resultado de PISA? ¿Les mueve en algún sentido el resultado de PISA? ¿Sí, Alma? Perdón. Sí, la verdad es que seguramente el auditorio recordará que hubo un debate sobre la participación de México en PISA y se llegó a dudar de si íbamos a participar en esta nueva edición de la prueba. México ha estado participando en las últimas desde que forma parte de la OSDE y es una prueba cara, ¿no? Ya lo explicó Eduardo, es una prueba sofisticada metodológicamente, es una prueba que requiere una muestra
que sea representativa de cada de cada sistema educativo de los países que participan. Entonces, hubo un debate sobre la participación. Finalmente el gobierno accedió a pagar la prueba y a participar. Yo no noto ningún interés en las autoridades, sin embargo, de educación, porque al final esto se dirigió hacia Coneval para que ellos organizaran la prueba. Entonces, no es la Secretaría de Educación, no es Mejored, sino es la parte de evaluación social. Me parece que de cualquier manera está bien que hayamos participado, qué bueno que la presión de la sociedad ahí influyó, porque como lo dice Eduardo, es una foto, pero es una foto que va a ser muy interesante para México a la luz de lo que estamos viviendo, de lo que vivimos de la pandemia, de los cambios curriculares y de cómo impactó el haber cambiado y modificado la reforma educativa anterior. Entonces creo que va a ser una foto muy buena sobre esto que se mide, que no son conocimientos, esto también para el auditorio, no es que la prueba mida necesariamente conocimientos, sino se centra mucho en las habilidades y en qué alguien que ya pasó por la educación básica y la educación secundaria, qué debe saber y si puede responder preguntas que más o menos son similares y que estamos dando por hecho que ya revisaron esos contenidos en el paso de su trayectoria escolar. Por eso es tan interesante la prueba. Por supuesto que hay críticas, creo que también son válidas, ¿no? De hasta qué punto es medir a todos los diferentes con un instrumento. Yo creo que veremos por parte del gobierno, me atrevo a decir, una reacción no muy bienvenida hacia los resultados, sobre todo si estamos esperando que como parece ser, no vamos a mejorar con respecto a las anteriores pruebas, pero en ese sentido me parece que pues veremos cuál es la reacción, ¿no? Vamos a continuar con esta conversación un par de minutos. Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP, está con nosotros. También Eduardo Andere, investigador visitante del Colegio de Boston, analista en políticas públicas y educación. En un par de minutos en Mega Noticias. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Una de las problemáticas más recurrentes en México en materia de educación es el rezago en materia de infraestructura, educativa. Aquí el ejemplo de Sinaloa. El rezago en la infraestructura escolar es actualmente uno de los principales problemas que enfrenta el sistema educativo en Sinaloa. El evidente abandono de los planteles alcanza niveles preocupantes, ya que impacta directamente en el aprendizaje de los estudiantes. Un claro ejemplo en Los Mochis es el preescolar Enrique Repsamen, ubicado en la colonia Abachomo, el cual inició el ciclo escolar a distancia por daños en el sistema eléctrico y pésimas condiciones en el interior de las aulas. Fue después de años de lucha, manifestaciones de padres de familia y la gestión de los directivos que finalmente se logró iniciar con los trabajos de rehabilitación. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. La rehabilitación de techos, paredes, pisos, todo lo que se ocupa aquí, porque son muchas las necesidades de ese jardín y principalmente lo que tiene que ver con seguridad de los niños. Considerando la problemática, el gobierno federal ha implementado programas como La Escuela es Nuestra, donde el principal objetivo es aterrizar recursos para la rehabilitación o ampliación de las condiciones físicas de las instituciones educativas pertenecientes a la SEP. Pero ojo, este beneficio aún no aplica para todos. De las más de 6,000 escuelas en Sinaloa, solo 1,851 forma parte de este programa. Contar con infraestructura física, de aulas, de laboratorios, es importantísimo para tener generaciones mejor preparadas. Para el próximo año, el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2024 contempla destinar a los servicios educativos de todo el país más de 982.237 millones de pesos. De ese total, 62% corresponde a la educación básica. Estos recursos presentan un modesto aumento respecto al 2023, donde la inversión fue de 945.11 millones de pesos. Kenia García, Mega Noticias. Continuamos en el Mega Noticias Debate. Eduardo Andere, Alma Maldonado con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Eduardo, ya nos han compartido cómo está la situación o cómo puede pintar la situación con la educación básica a partir del resultado que tenga la prueba PISA la próxima semana. Pero en materia de educación media superior y superior, ¿cómo va a cerrar esta administración, Eduardo? Bueno, tenemos también algunos indicadores en educación media superior de las últimas pruebas de Planea y de algunas muestras y pruebas que está realizando la Comisión de Mejora Educativa, y ahí también tenemos bajos resultados. En educación media superior no tenemos en realidad pruebas estandarizadas que nos permitan tener una visión clara de lo que está sucediendo en el mundo de la educación superior. Quizá Alma ahí me pueda apoyar, dada que ella tiene una especialización en educación superior que yo no tengo. Sí, bueno, Alma. Sí, en materia de educación superior, en efecto, no tenemos exámenes estandarizados de la misma manera como existen en la educación básica o media superior. La verdad es que ahí lo que ha pasado, y normalmente en donde nos enfocamos para discutir cuál fue el impacto en un sexenio, tiene que ver con la cobertura, y no vamos a alcanzar la cobertura que había planteado el gobierno federal en esa materia, sobre todo porque depende cómo midamos la cobertura, es también la manera como podemos cuantificar qué tanto las opciones que se abrieron fueron consideradas por los jóvenes y las jóvenes en este país para continuar con su educación superior. Entonces creo que
que en materia de cobertura queda pendiente, ¿no? Rebasar el ansiado 50% de la cobertura, que era como la meta que se había establecido el gobierno. Insisto, depende cómo se mida, pero también en materia de calidad creo que ahí quedan algunos pendientes, porque esto definitivamente impacta en qué tan atractivo o no es la educación superior para los jóvenes y las jóvenes de hoy. Creo que eso también ahí tuvo un efecto la pandemia, en la medida en que también en el mundo se discutió qué tanto se ve una relevancia de seguir estudiando o no seguir estudiando, y la verdad es que la escuela ha perdido su papel en los últimos años e insisto, como un efecto de la pandemia. Y en materia de educación media superior, como dice Eduardo, hay algunos ejercicios, pero yo sí quisiera recordar que simplemente en términos de cobertura de conectividad a internet, pues los planteles escolares de la media superior están todavía muy por debajo de una cobertura de 100%, ¿no? Aquí unos datos de los colegas del TEC de Monterrey nos dicen que 25% de los planteles estatales de media superior no tienen conectividad. Entonces también es muy contradictorio pensar lo que se está discutiendo hoy en día en la educación, la inteligencia artificial y todas estas cosas, cuando tenemos planteles de educación media superior que no tienen conectividad, eso sin hablar de la educación primaria, de la educación secundaria, e inclusive también en educación superior hay bibliotecas o hay planteles que no tienen un acceso al internet. Entonces me parece que en materia de infraestructura estamos muy atrasados y que esto no se refleja en el financiamiento que se está otorgando, donde debería de haber una partida para ya decir va a haber acceso del 100% en todas las escuelas mexicanas. Eso me parecería como un piso mínimo que hoy deberíamos de estar contemplando en respecto al tema financiero y educativo. Sí, Alma, ¿las universidades para el bienestar Benito Juárez han servido? Bueno, los datos que tenemos, lamentablemente no ha habido muchos datos, pero creo que es un ejemplo de esto que decía. Se está buscando incrementar el acceso, pero no se ofrecen alternativas que sean atractivas para los jóvenes y las jóvenes en este país. Entonces, tenemos poca información, sobre todo de graduados, de qué ha sucedido con los estudiantes que se han inscrito a estas instituciones. Sí sabemos de los problemas que ha tenido la planta académica, no tienen condiciones laborales idóneas, no hay infraestructura, a veces es muy difícil inclusive localizar geográficamente a estas universidades. Las pocas evaluaciones que se le han hecho de manera independiente nos demuestran que no están ubicadas en las zonas más pobres, no conocemos los planes de estudio de estas instituciones, sabemos que dan becas, ¿no? Hay unos ciertos números que nos presentan de quienes están inscritos, pero la verdad es que ha dejado mucho que desear en materia de transparencia y de saber si realmente están siendo una opción educativa en este país o no. Con lo que tenemos, la respuesta es clara, no lo están haciendo, no están cubriendo esa necesidad que se supondría tendrían que cubrir, y no están representando una alternativa educativa para esos jóvenes o esas jóvenes que no tienen una opción universitaria para continuar sus estudios. Sí, hay becas, Eduardo Andere, hay becas para educación básica, hay becas para educación media superior. En el caso de educación media superior, en escuelas públicas hay universalidad, es decir, todos los estudiantes de media superior de escuelas públicas tienen derecho a una beca, a la beca Benito Juárez. ¿Estos programas de apoyo económico directo han ayudado a retener estudiantes, a combatir la deserción? Entonces, también es muy difícil saber si es la beca lo que logra que los estudiantes se queden y no salgan.
Lo que sucede es que este gobierno efectivamente ha aumentado de manera muy importante el número de becas en todos los niveles educativos. Ahora, si estas becas finalmente van a cumplir el propósito de que los estudiantes se queden en la escuela y que los estudiantes logren los objetivos académicos, es una pregunta que todavía está en el aire. Lo que sí es cierto es que muchos de los jóvenes que ya estaban en la escuela, tanto en la educación básica como en la media superior, que no recibían las becas antes, ahora las están recibiendo. Entonces, lo que quiere decir es que es redundante, que estás dando un apoyo para gente que no lo necesita. Y estás dando como argumento el que les voy a dar la beca para que se queden o vayan a la escuela o se queden en la escuela cuando ya estaban en la escuela. Y en lugar de destinar esos recursos a mejorar la calidad educativa o los servicios educativos, los estás otorgando a personas que de cualquier manera ya estaban en educación, ya estaban inscritos en las instituciones de educación básica y media superior y que no se iban a dar de baja, ¿no? Entonces está siendo redundante y eso es lo que nos hace pensar a los que somos incrédulos de este tipo de programas universales que en realidad se están haciendo con otros objetivos que el objetivo educativo, ¿no? que son apoyos para crear una clientela con propósitos políticos. Entonces, sí, han aumentado las becas, pero yo no estoy seguro que la beca esté mejorando ni la cobertura ni el desempeño educativo. Y regresando un poquito al tema de las universidades, si me permites, Juan Carlos, quisiera hacer algún comentario de las universidades que estaba mencionando Alma. Cuesta mucho trabajo y muchos años crear y consolidar y mantener una universidad, ¿no? Y si de repente de un año para otro creas 100 universidades o más, bueno, lo único que tienen de universidad es el nombre, pero no tienen la estructura, ni la academia, ni la facultad para constituirse como una verdadera universidad. Las grandes y las mejores universidades de México y del mundo tienen más de 100 años o 200 o 300 años. Cuesta mucho trabajo como para decir que de un año para otro ahora voy a crear 100 universidades. También eso lo que provoca es que nos lleva a pensar que en realidad el propósito es político y no educativo. Y lo mismo sucede con las becas, ¿no? Sí, importante lo que nos comparte Eduardo Ander, investigador y visitante del Colegio de Boston, analista en políticas públicas y educación. Y bueno, hay un programa que no tiene nada que ver con el tema educativo, pero Alma aborda el tema de los jóvenes que abandonan los estudios de media superior o los estudios universitarios y que se dedicó en esta administración para capacitar a jóvenes en empresas con una beca anual, un pago que directamente el gobierno les hace a los jóvenes para que se capaciten en empresas, los jóvenes construyendo el futuro. Ese programa se ha evaluado, ha servido. Bueno, se ha evaluado parcialmente, ¿no? Como todos los programas que reciben dinero público. El problema es si esa evaluación es suficiente para saber si ha funcionado. Tengo colegas que están trabajando en estudiarlo y hay muchos problemas con este programa, ¿no? Para empezar, es un programa más bien social y más bien de subempleo. La parte de capacitación realmente nunca se ha podido consolidar. Entonces, la gente recibe un salario por hacer un trabajo, pero no hay un seguimiento de si realmente están aprendiendo, de si realmente esto está funcionando como una propuesta de capacitación, que sería lo ideal,
¿no? Y creo que esto se refleja, por ejemplo, en el número de absorción de los egresados de este programa, cuántos de esos se pueden quedar a trabajar en las empresas donde laboraron. Y son muy pocos porque como no hay un gran programa de capacitación, no hay nadie que esté haciendo un seguimiento, pues eso creo que evidentemente se refleja en ello, porque además los empleadores son muchos, son grandes empresas, medianas empresas y pequeños negocios. Ahora también creo que la gran distorsión que hemos visto es que el gobierno es el gran empleador de este programa, ¿no? Para cubrir el subempleo, estaba escuchando que, por ejemplo, en Acapulco están buscando reclutar gente a través de este programa para limpiar el puerto, cosa que es muy importante, por supuesto, pero creo que ahí, pues yo quisiera saber cuáles son las habilidades que se van a adquirir o la capacitación que van a adquirir estos jóvenes. Entonces, a mí me preocupa mucho esto y ya nada más para cerrar, sí creo que hay que ver la mirada de que si estos programas que tienen algunos muy buenas ideas realmente están impactando, y pasa lo mismo con las becas, no están ayudando y apoyando a quienes más lo necesitan, y es una repartición de dinero para la gente, ¿no? Una cantidad de dinero igual para todos, cuando necesitaríamos estar focalizando los recursos para quien realmente necesita el apoyo. Y además, si no va acompañado esto de la mejora de la calidad educativa, ¿de qué sirve que vayan a la escuela si no están adquiriendo los aprendizajes y los conocimientos que los van a ayudar a salir adelante en el mundo? Entonces creo que ahí tendría que estar el énfasis. Sí, también bueno está el tema de los posgrados. Eduardo Andere recientemente, en abril, mayo, cambió CONACYT, se le agregó una H a CONACYT, dejó de ser el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para convertirse en Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, y este verano en muchas instituciones de educación superior, estudiantes sobre todo de posgrado, se lamentaron por la pérdida o porque no pudieron refrendar sus becas debido a que programas salieron del catálogo de programas apoyados por CONACYT, y eso pues afectó la educación en el nivel de posgrado. ¿Qué ha pasado con CONACYT en esta administración? Bueno, igual es un tema más apropiado para Alma que para mí, pero lo que yo he podido observar y leer de bote pronto en el tema de el CONACYT es más o menos lo mismo que está sucediendo en la SEP. Hay una especie como de administración no científica de la política educativa y de la política de ciencia y tecnología. Hay una especie como de imposición de administrar los recursos destinados a la educación y a la ciencia y a la tecnología, no desde el punto de vista de la excelencia en los estudios, en los servicios educativos, en la investigación, sino más bien de lo que quieres apoyar y para qué quieres apoyarlo. En la ciencia y en la tecnología, pero sobre todo en la investigación, es muy importante que el criterio que impere para la asignación de recursos sea la calidad de la investigación y no en el campo donde quieres investigar. Aunque estemos investigando sobre la naturaleza de las alas de las moscas, si la investigación es de primer nivel, si la investigación es profundamente científica, eso es lo que se tiene que apoyar. Y lo que yo entiendo que está sucediendo en el CONACYT es una política gubernamental, o sea, orientada a los intereses del gobierno, de la administración de la ciencia y la tecnología. Y lo mismo está sucediendo con la educación. Entonces debes de poner por delante los intereses, digamos, del desarrollo educativo, del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, más que de los intereses de avanzar la posición del grupo en el poder. ¿Por qué? Porque dentro de un año llegará otro grupo de poder y buscará entonces utilizar este tipo de
herramientas, instrumentos y de recursos públicos para avanzar sus propios intereses. Sí, vamos a continuar ahorita en un par de minutos esta conversación. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Ya nos quedan pocos segundos. Alma Maldonado, una conclusión, por favor, sobre este tema de 30 segundos. Sí, yo quisiera decir que lamentablemente este gobierno quedó a deber, tanto en materia educativa como en materia de política científica, que no hubo un proyecto y que lo único que pasó, por ejemplo, en el caso de la ciencia, pues fue la destrucción de instituciones que costaron tanto trabajo. Que ojalá la sociedad ponga más atención cuando venga el debate para las siguientes elecciones sobre los proyectos de educación y de ciencia. Eso sería todo. Gracias. Sí, lo mismo, Eduardo. Gracias, Alma. Eduardo, una conclusión de 30 segundos, por favor. Bueno, yo creo que a esta administración ya se le fue el tren y la oportunidad de hacer el cambio esperado por la educación. Y lo único que me gustaría hacer es llamar la atención a los y las candidatas a la presidencia de la República para que empiecen a hablar sobre cuál es su proyecto educativo para el próximo sexenio y empezar a debatir qué podemos hacer, qué podemos arreglar de todo este enredo que se nos está quedando con el cierre de la administración. Gracias, Eduardo Andere. Alma Maldonado, gracias. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Este espacio de Mega Noticias a debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias, buenas tardes.